Orígenes del ciclismo. El ciclismo tiene sus raíces en los primeros antecedentes históricos de las bicicletas. Aunque las formas primitivas de la bicicleta no existían desde mucho antes, fue en el siglo XIX, cuando se desarrollaron los primeros diseños que se asemejaban a lo que hoy conocemos como las bicicletas. Bicicleta de equilibrio. En el siglo XIX los inventadores comenzaron a experimentar con bicicletas rudimentarias. Uno de los primeros tipos de bicicleta de equilibrio, también conocida como caminante o draisiana, inventada por el barón alemán Karl Drais en 1817. Esta bicicleta carecía de pedales y se impulsaba con los pies, permitiendo que los ciclistas se deslizaran sobre el suelo. Bicicleta de pedales. En la década de 1860, el francés Pierre Michaux y su hijo Ernest produjeron un avance significativo al añadirle pedales a la bicicleta. Su diseño presentaba pedales en la rueda delantera, que permitía al ciclista impulsarse y alcanzar mayores velocidades. Esta invención revolucionaria marcó el comienzo de la era moderna del ciclismo. El impacto de la bicicleta de pedales en la sociedad fue muy significativo, a medida que la tecnología mejoraba y los precios se volvían más asequibles. Las bicicletas se volvieron más populares, se convirtieron en una forma de transportarse eficientemente y asequible para las masas, específicamente en áreas urbanas. Las bicicletas permitieron a las personas desplazarse más rápidamente, de manera más independiente, rompiendo barreras geográficas y sociales. El ciclismo como deporte competitivo experimentó un rápido crecimiento desde los primeros eventos al convertirse en una disciplina mundialmente reconocida. A continuación, se resumen aspectos claves en este desarrollo. Primeros eventos y carreras del ciclismo. A medida que las bicicletas de pedales ganaban popularidad, se organizaron las primeras carreras de ciclismo. Estas competiciones se llevaron a cabo en diferentes partes del mundo y varían de distancia y terreno. Algunas de las primeras carreras notables incluyeron la Carrera de París en 1869 y el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta en 1893. La creación de la Unión Ciclística Internacional, UCI. En 1900 se estableció la Unión como máxima autoridad internacional de ciclismo. La UCI se fundó con el propósito de regular y promover el ciclismo a nivel mundial. Desde entonces ha desempeñado un papel fundamental en la organización de competiciones, la promoción de estándares y la implementación de regulaciones para garantizar la equidad y la seguridad del deporte. La UCI ha sido responsable de la creación y supervisión de eventos del ciclismo de renombre, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Estas competiciones varían de etapa y se convirtieron en pilares fundamentales del ciclismo y han atraído a mejores ciclistas de todo el mundo. La UCI también supervisa campeonatos mundiales en diferentes la UCI, la UCI también supervisa campeonatos mundiales en diferentes disciplinas del ciclismo, como la pista, la ruta, el ciclocross y mountain bike. La influencia de la UCI en el desarrollo del ciclismo competitivo ha sido significativa. Establece regulaciones para garantizar la integridad del deporte como las normas antidopaje y promueve la seguridad de las carreras mediante la implementación de medidas de protección para los ciclistas. Hitos y momentos destacados. La historia del ciclismo está llena de grandes campeones, momentos históricos y avances tecnológicos. Unos de estos son grandes campeones y figuras icónicas. A lo largo de la historia del ciclismo han habido numerosos campeones y figuras icónicas que han dejado una huella en el deporte. En estos se incluyen a Fausto Coppi, uno de los ciclistas más legendarios de todos los tiempos. Ganó el Giro de Italia en 5 ocasiones y el Tour de Francia 2 veces en la década de 1950. Eddy Merckx, considerado por muchos como el mejor ciclista de todos los tiempos. Ganó el Tour de Francia 5 veces, el Giro de Italia 5 veces y el Campeonato del Mundo en 3 ocasiones durante la década de 1960 y 1970. Miguel Indurain dominó el ciclismo en la década de 1990, ganando el Tour de Francia en 5 veces consecutivas, de 1991 a 1995. También obtuvo 2 victorias en el Giro de Italia. Estos son algunos de los ejemplos de los numerosos campeones y figuras icónicas dejados por el ciclismo. Momentos históricos y competencias emblemáticas. En el ciclismo está lleno de momentos históricos que han capturado la atención de fanáticos y han definido la grandeza del deporte. Tour de Francia. Esta competición se celebra anualmente desde 1903. Es una de las más prestigiosas y emblemáticas del ciclismo. Ha sido escenario de batallas épicas como Jacques Anquetil y Poulidor en la década de 1960, así como de grandes gestas como la múltiple victoria de Eddy Merckx y el récord de 7 títulos de Lance Armstrong.
Giro de Italia. Es otra de las grandes competiciones del ciclismo que se lleva a cabo desde 1909. Ha sido escenario de momentos emocionantes y dramáticos como las batallas entre Fausto Coppi y Gino Bartali en la década de 1940, así como las victorias grandes del ciclista Eddy Merckx y Bernard. Innovaciones tecnológicas y mejoras en las bicicletas y equipos. Avances en el diseño de cuadros y materiales utilizados en las bicicletas, como la introducción del carbono que ha permitido construir bicicletas más ligeras y aerodinámicas. Mejoras de la aerodinámica de las bicicletas y los cascos, lo que ha ayudado a los ciclistas a reducir la resistencia al viento y aumentar su velocidad. Uso de tecnología de transmisión electrónica, lo que ha mejorado la precisión y rapidez en el cambio. Evolución del ciclismo en diferentes disciplinas. El ciclismo ha evolucionado, adaptándose a diferentes terrenos y desafíos. A continuación les resumiré la evolución de algunas modalidades del ciclismo. Ciclismo de pista. El ciclismo de pista se lleva a cabo en una pista ovalada cerrada y presentando diferentes pruebas como la velocidad, la persecución individual, la carrera por puntos, los eventos más destacados incluyéndose el Campeonato del Mundial de Ciclismo en Pista y los Juegos Olímpicos. La velocidad y la táctica son fundamentales en esta disciplina, donde los ciclistas compiten a altas velocidades y realizan estrategias para superar a sus oponentes. Ciclismo de montaña. El ciclismo de montaña se realiza en terrenos accidentados y en senderos fuera de la carretera. Incluye disciplinas como el cross country, el descenso y el ciclismo enduro. El cross country es una carrera de resistencia en terrenos variados. El descenso se centra en bajar pendientes empinadas a alta velocidad y el ciclismo enduro combina el ascenso y el descenso en etapas cronometradas. Los eventos del ciclismo destacados son la Copa del Mundo de la UCI MTB y los campeonatos mundiales de MTB. Ciclocross es una disciplina del ciclismo de resistencia que combina tramos de terrenos pavimentados, tierras y obstáculos. Los ciclistas deben llevar sus bicicletas en cuesta para superar obstáculos como barreras y escaleras. Las carreras son de corta duración pero intensas. Los eventos más importantes incluyen campeonatos mundiales como el ciclocross, las series de la Copa del Mundo de la UCI. Ciclismo de ruta. El ciclismo de ruta es la modalidad más común y se lleva a cabo en carreteras y caminos públicos. Las carreras de ruta suelen ser un solo día o de varias etapas, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Estas competiciones son conocidas por su duración y desafíos. Los ciclistas deben afrontar terrenos variados y enfrentarse a las montañas, los sprints y las contrarreloj individual. El ciclismo de ruta es una disciplina muy popular y los eventos grandes están envueltos en ella. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Bernales, estudiante profesional en deporte, cuarto semestre, y hoy les enseñaré a cómo tomar las medidas de la bicicleta, tanto en la altura del sillín y el retroceso. Bueno, para obtener la talla de la bicicleta, tanto como en ruta y montaña, debemos tener varios aspectos en cuenta, como lo es la longitud de la entrepierna. Para esto utilizaremos un libro y una cinta métrica. Bueno, es importante que para calcular la longitud de la entrepierna debemos tener ropa ligera, cómoda, puede ser ya una pantaloneta o ropa interior. Es importante también que estemos descalzos para tener una medida más precisa, en la cual utilizaremos un libro pegado a la pared, lo colocaremos entre nuestra entrepierna y con la ayuda de la cinta métrica lo mediremos desde el borde del libro hasta el piso. Utilizaremos la cinta métrica desde el borde del libro hasta el piso, con las piernas un poco cerradas para tener la medida aún más precisa. En mi caso es de 84 centímetros. Bueno, esta medida va a ser muy importante, lo que es la longitud de la entrepierna, para obtener la talla de los diferentes marcos de la bicicleta, que se introduce dentro de una fórmula que al ser resultado en pulgadas. Estas dos fórmulas son diferentes, pues en mi caso, para obtener la talla del marco de bicicleta de montaña, utilizaremos la longitud de la entrepierna, que en mi caso es de 84, que se multiplica por 0,21 y me da como resultado 17,64. Bueno, para obtener el resultado en bicicleta de carretera haremos exactamente lo mismo, sino que en la fórmula cambia el 0,21 por 0,65, que en mi caso sería la longitud de entrepierna, que es de 84, por 0,65 a 54,6 pulgadas. Bueno, estas medidas obtenidas se utilizan y se ubican en la tabla para saber qué talla somos de bicicleta. En mi caso el de montaña soy M y en el de ruta entre M y L.
Bueno, para obtener nuestra altura del sillín es importante tener en cuenta que como medida inicial debemos tener la longitud de nuestra entrepierna. Esta la multiplicaremos por 0,88, lo que nos dará como resultado la altura del sillín. Según estudios biomecánicos se multiplica por 0,88 porque la altura del sillín es el 88% de nuestra entrepierna. Con ayuda de la fórmula me dio como resultado 73,92, que redondeando lo daría alrededor de 74, lo cual tomamos el metro y iniciaremos la medida desde el centro del eje pedalier. En el caso de la silla, cuando de pronto es curva, debe quedar de manera horizontal. Lo tenemos en cuenta con ayuda de una balanza o una libreta. Entonces tomamos la medida desde el centro del eje pedalier hasta el libro. En mi caso es 74. Bueno, luego de realizar la fórmula, ¿cómo sabemos si verdaderamente esta se adapta a nosotros? Bueno, lo que haremos será lo siguiente. Retrocedemos y alineamos nuestra pierna con el tubo vertical del sillín y de manera que debe quedar nuestra rodilla semiflexionada. Biomecánicamente no permite que el cuerpo genere una hiperextensión en la rodilla, ya que esto puede provocar lesiones. Para obtener la medida de retroceso del sillín es mucho más fácil. Se puede utilizar un plomo, pero en mi caso me ingenié y utilicé esta pita con la botella, en la cual medimos desde la rodilla, de la parte de la rótula, con el pedal en horizontal, en la cual la parte de la rótula ubico la pita y debe quedar con el final de la biela. En mi caso, queda un poco por delante del final de la biela, lo que quiere decir que voy a retroceder un poco más el sillín. Bueno, en mi caso elegí este guayo de fútbol porque simula bien la zapatilla de ciclismo y la medición de la cala consiste en lo siguiente. Hay una técnica de cinta con monedas, pero el guayo me queda un poco justo por la cual no la puedo usar. Entonces consiste en que pegaremos cinta desde el primero a quinto metatarso y luego trazaremos una pequeña línea más delgada que esta donde sentimos que está ubicado. Luego trazaremos una línea imaginaria de forma horizontal entre cada uno. Bueno, luego de haber trazado una línea paralela desde el primero a quinto metatarso, imaginaremos o trazaremos una línea paralela entre el medio de las dos, ya que según estudios biomecánicos dice que la cala va entre el medio desde el primer a quinto metatarso, lo que cual quede aproximadamente ubicado por aquí. Luego de esto, al momento de colocar la cala, también da indicaciones como que los 4 tornillos se van ajustando de forma simultánea, primero un poquito uno, después el otro, tercero, cuarto y así hasta que se ajuste bien la cala, porque puede generar ciertos desbalances.